Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción. Saludos a Shisui Uchiha, Edson Barraza Rojas y Paulo César Goncalves Rodríguez que comentaron en el capítulo anterior. Ah. Ahora entiendo. Hay una diferencia fundamental en la forma en que pensamos. Puedo respetar eso. ¿Y qué diferencia podría ser eso? Déjame presentarte un escenario probable. Si los intrusos se infiltraran en tu casa, probablemente los matarías por una cuestión de principios, ¿no es así? Sí, lo harías. Los matarías hasta el último hombre. ¿Por qué? Porque lo considerarías una misericordia. Yo, por otro lado, les daría una opción. Llámalo el capricho de alguien que ha vivido demasiado, pero creo en las segundas oportunidades. Digamos que alguien, o varios alguien, fueran a asaltar mi casa en el Gran Bosque. Les daría a cada uno de ellos una oportunidad, para deponer sus armas y jurarme lealtad. ¿No es un poco tonto de tu parte, Sage? Algunos incluso podrían llamar a esa mentalidad lamentablemente ingenua. Por supuesto, si cada uno de ellos rechazara mi oferta más generosa, tendrían que morir. Puede que no esté de acuerdo contigo en eso, pero puedo entender tu decisión. Bien dicho. ¿Qué dices, entonces? Tenemos un acuerdo. Una discusión muy loca, muy extraña. Capítulo 7. Luz y oscuridad, interludió Lara, ¿y quién es este? El niño parpadeó. Al igual que Naruto. Una belleza etérea en todos los sentidos de la palabra, parecía casi perfecta. Verdaderamente una criatura superior, enmarcada en harapos de aspecto maltrecho que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Un cabello del color de la nieve más pálida enmarcaba un rostro angelical en el que unos ojos muy abiertos teñían un extraño rojo azul pero no violeta. El único defecto, si se pudiera llamar así, era el diminuto colmillo que asomaba sobre su labio inferior. ¿Era un vampiro? La suya no podía estar segura, de hecho, se preguntó sobre eso, pero en silencio llenó ese bocado mientras ella volvía su mirada hacia él. ¿Es una de las tuyas, Ainz? No, el tono contemplativo le dijo todo lo que necesitaba saber. Puedo decir con certeza que nunca la he visto antes. Qué extraño. Shaltear tarareó. Ella parece casi familiar, lo que plantea la pregunta, exhalando suavemente, Naruto se arrodilló ante la niña, con cuidado de parecer lo menos amenazador posible. Ella inclinó la cabeza hacia él, mirándolo con confusión y griega. Una pizca de asombro. Aún así, se mantuvo cauteloso. No podía hacer ningún movimiento repentino ahora, ¿o sí? Después de todo, no sería bueno asustarla. Hola, Chibi. Comentó en voz baja, con cuidado de no asustarla. ¿Estás perdido? ¿Dónde está tu mami? Esos ojos espeluznantes lo miraron por un momento. Un pequeño dedo se elevó. Puntiagudo. Pasado. A él. Mamá. La mandíbula de Shaltear se abrió. Decir a. Oh. Naruto lloró. Ella rompió el carácter. No pensé que eso era, entonces ese dedo se balanceó hacia él. Papá. Un manto oscuro cayó sobre su alma. ¿Eh? Estás bromeando, ¿verdad? No hay forma de que alguna vez, papá. Repitió la pequeña con firmeza, su mirada nunca apartándose de la de él. Oh. Una voz profunda y amenazadora resonó detrás de él. ¿Te entretengo en mi casa y así es como me pagas? ¿Ensuciando a Shaltear? No tenía que volverse para saber que se había equivocado. Naruto palideció ante el aura amenazante de Ainz. Habría sido divertido, de verdad, si no estuviera tan confundido. Realmente, nada de esto tenía ningún sentido. Un niño. Entre él y Shaltear. ¿Cómo? Ni siquiera la había tocado de esa manera, y mucho menos le había hecho eso. Su último recuerdo del furioso vampiro era su magia chocando entre sí en una batalla por la supremacía. Pero no. Seguramente tal evento no podría haber producido un milagro como este, incluso en este mundo nuevo y feliz. No, claro que no. Eso era imposible, ¿verdad? Derecha. De ahí la confusión. Y el terror. Mencionó aterrorizado. Como si fuera una señal, el niño giró sobre un talón y se volvió hacia Ainz. El Overlord hizo una pausa, momentáneamente desconcertado por la espantosa intensidad de su mirada. Si hubiera estado en plena posesión de sus facultades, Naruto habría aprovechado la oportunidad para salir corriendo en ese mismo momento. Tal como estaba, se encontró yuxtapuesto, sin querer nada más que reunir a sus aliados y huir, pero sin poder hacer nada más que ver el espeluznante drama que se desarrolla ante él. De alguna manera, sabía lo que ella iba a decir a continuación. El tiempo se desplegó como un carrete de hilo mientras ella giraba y apuntaba con un dedo pálido a Ainz.
Abuelo. Ella ceceó. La mandíbula de Lich se abrió suavemente. Shaltear hizo un sonido suave y aplastante. El silencio que siguió resultó poco menos que ensordecedor. Y entonces. Saa. Ahora espera un segundo. No entiendo lo que está pasando. Lo juro por mis antepasados, nunca. Una mano esquelética se levantó en el mismo instante, con los dedos abiertos. Triplet Maximize Magic. Llama a un trueno mayor. Espera. Si no fuera por la armadura reactiva de Naruto, el hechizo de Ainz podría haber infligido un daño debilitante al rubio desprevenido. Tal como estaba, la salud de este último sufrió un golpe bastante sustancial. Sintió, más que vio, que su carne se cocinaba bajo el casco endurecido incluso cuando su espalda se estrelló contra la pared más cercana. Rompiendo la placa frontal hacia atrás, el rubio se enderezó y volcó la mesa entre ellos, usándola como un escudo improvisado contra la siguiente ráfaga de rayos que vino aullando en su dirección. En comparación, estos no lo asombraron tanto como lo escocieron. Ahora que se las había arreglado para reunir algún tipo de defensa que podía confiar en su armadura para sostener. Su entorno, sin embargo, no tanto. Oh, querido. Una traición. El susurro encantado de Esdead resonó en su oído a pesar de su anterior orden de retirarse. ¡Qué inesperado! ¿Cómo puedes ser tan indiferente con esto? No importa. No hagas nada. No ataques. ¿Pero dónde está la diversión en eso? Gibril gimió. Podrían detenerse los dos. Horrorizado, levantó el brazo en un vano intento de protegerse de otro montón de hechizos. Oí, Ainz. Puedo explicarlo. Creo, tan rápido como había llegado, también se calmó la tormenta de hechizos. Casi deseaba que no lo hubiera hecho, porque cuando finalmente se atrevió a asomarse al borde de su destartalado refugio, la muerte lo esperaba más allá. El maná se elevó de él como un colador roto para hacer que la túnica del Lich revoloteara en esa brisa invisible, un infernal brillo magullado negro y azul que le recordó al guerrero bigotudo un pozo abierto, una zambullida sin fondo sin final a la vista. Ainz era todo músculo enrollado, a pesar de la clara falta de él, sus ojos eran pozos gemelos de llamas infernales, listos para tragárselo por completo. Oh. La palabra surgió como poco más que un silbido áspero. Digas. ¿Puedes apartar el aura de desesperación primero? Es molesto. Estás hecho de un material más duro, te lo concedo. Por un momento fugaz, el sabio consideró honestamente simplemente irse y dejar al anciano Lich a su suerte. Seguramente una alianza no valía la pena perder la vida. Sin embargo, una espina de orgullo le atravesó el corazón y lo detuvo. No solo le dolía el espíritu ante la idea de ser incriminado por un crimen que no cometió, sino que realmente quería comprender al ser extraño que tenía delante. En ese momento, se sintió más vivo que en siglos. Más allá de su propia vida, realmente no tenía nada que perder y mucho que ganar. Además, si Ainz realmente era otro jugador como sospechaba, entonces sentía un poco de parentesco con él. Puede que a veces tenga frío, pero él también se quedó con Yggdrasil hasta el final. Uno que no había estado dispuesto a dejar que este mundo se desperdiciara. Mira, si solo calmamos nuestras cabezas y pensamos racionalmente, la respuesta es obvia. Hizo una pausa, esperando que el peso de sus palabras asimilara. Ninguno de nosotros tiene la culpa hizo un amplio gesto a la niña todavía silenciosa que ahora se acurrucaba contra el costado de Shaltear. Quien quiera que sea. Estoy seguro de que hay una razón perfectamente lógica para todo esto. Eso es todo lo que tienes que decir. Oí. Si quisiera huir, habría usado mi maldito anillo y habría regresado a mi gremio. Hablando así, levantó la mano, revelando el zafiro reluciente allí para que todos lo vieran. El hecho de que no lo haya hecho habla por sí solo. Pregúntale a la vampira Loli si no me crees. Ahora fue el turno de Shaltear de negarse cuando la mirada del Lich se encontró a sí misma. Expliqué. De hecho, la expresión ya cenicienta del vampiro de alguna manera se volvió positivamente pálida. Bueno, se me escapó pero no me hizo eso, ¿qué? El rubio se erizó. Oye, ¿crees que en realidad fui y me follé? Detrás de él, la sombra se intensificó 10 veces, amenazando con asfixiarlo por completo. Sabiamente dejó esa frase sin terminar. Había algunos botones que uno simplemente no presionaba, y él sabía que no debía intentar tal cosa, sin importar lo molesto que estuviera con esta situación. Además, era algo gratificante ver a su adversario retorcerse en su lugar. Pero no sé de dónde vino, Ainz-sama. La criatura de la noche acababa de comenzar a concluir su historia cuando volvió en sí misma.
Esta pequeña enana puede parecerse a mí, pero posiblemente no seas mi mamá. Intervino la chica con un alegre gorjeo, enviando a saltear a un nuevo paroxismo de agonía mientras la sujetaba con fuerza por la cintura. En cualquier caso, podemos decidir quién es ella y qué hacer con ella, más tarde, ¿no? La vampira suplicó, tratando en vano de liberarse tanto del peso de la mirada de su amo como del agarre inquebrantable de su progenie. Si me dejas, no, intervino Ainz con fuerza. Ella puede quedarse por ahora. Me gustaría llegar al fondo de esto mientras todas las partes aún están presentes. El castigo se impondrá en consecuencia, si es necesario. ¿Eso fue una amenaza en este momento, chico hueso? Considéralo una promesa, sabio. Algo hizo clic en ese momento. La risa, cuando llegó, lo sorprendió aún más que a su anfitrión. Casi se dobló en dos, agarrándose en vano el estómago, en vano. Una nueva serie de carcajadas lo atravesó a pesar de sus mejores esfuerzos y casi se tira al suelo cuando sus hombros temblaron. Ahora todo tiene sentido. Él había sido así, una vez. Considerar a todo y a todos como un enemigo, no dispuesto a confiar en nadie, no dispuesto a involucrarse en asuntos mortales, o cualquier cosa, tal era su mentalidad rota. Y aunque Ainz bien podría estar en camino de descartar tales pensamientos, podría simpatizar con eso. Fue, casi irónico en realidad. El gran bosque entra en una alianza con Nazarick. Siguió un latido de silencio. ¿Qué? No, es solo que, ahora entiendo. Hay una diferencia fundamental en la forma en que pensamos. Puedo respetar eso. Esos ojos infernales lo miraron con una intensidad espantosa. ¿Y qué diferencia podría ser eso? Naruto levantó un dedo. Déjame presentarte un escenario probable. Si los intrusos se infiltraran en tu casa, probablemente los matarías por una cuestión de principios, ¿no es así? Basado en lo que he visto hasta ahora, diría que probablemente haría. Él asintió. Los matarías a un hombre. ¿Por qué? Porque lo considerarías una misericordia. Yo, por otro lado, les daría una opción. Llámalo el capricho de alguien que ha vivido demasiado tiempo, pero creo en segundas oportunidades. Digamos que alguien, o varias personas, fueran a asaltar mi hogar en el gran bosque. Les daría a cada uno de ellos una oportunidad, para deponer sus armas y jurarme lealtad. ¿Era lástima o desprecio en la mirada del Lich en este momento? Casi lo desafió, pero al final, lo pensó mejor. ¿No es un poco tonto de tu parte, Sage? Algunos incluso podrían llamar a esa mentalidad lamentablemente ingenua. Inclinando la cabeza hacia un lado, el guerrero bigotudo le dedicó al anciano Lich una pequeña sonrisa triste. Por supuesto, si cada uno de ellos rechazara mi oferta más generosa, tendrían que morir. Puede que no esté de acuerdo contigo en eso, pero puedo entender tu decisión. Bien dicho. ¿Qué dices, entonces? Tenemos un acuerdo. Fue una sorpresa cuando asintió. Lo que nos lleva al asunto de la chica, entonces. La chica parpadeó hacia ambos, desconcertada. Bueno, ella necesita un nombre,